Jesús revela que a medianoche puede que tú el día entero hayas pasado guerra, batalla, dificultades, pero a medianoche hay algo sobrenatural que va a llegar a tu vida. Hay algo que a medianoche se va a manifestar, porque mientras, como dijo la pastora, mientras mayor sea tu búsqueda, mayor será la guerra, aleluya, pero también mayor será la victoria. O sea, a medianoche es el secreto donde tu batalla, tus dificultades van a ser resueltas. ¿Por qué? Porque a medianoche es el trance donde el mundo espiritual empieza a abrirse. A medianoche es cuando todas tus batallas, aleluya, tendrán sentido. Porque muchas veces estamos en batalla y pensamos que vamos a morir, que vamos en el desierto nos va a matar. Y Dios vino a decirte hoy que ese desierto no es para que tú mueras. Ese desierto es para que tú veas la mano de Dios grande obrando en tu vida. O sea, lo que la Biblia nos revela es que la medianoche es el trance, el lugar donde nosotros vamos a librar grandes batallas. Donde tú comienzas a buscar del Señor y las puertas espirituales comienzan a abrirse, las puertas espirituales comienzan a manifestarse a tu favor. El enemigo conoce quién tú eres en el mundo espiritual, por eso en el mundo físico trata de detenerte. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Bienvenido una vez más a tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy tenemos un contenido que sé que será de bendición, restauración y liberación para tu vida. Te saluda la pastora Johanny Mejía. Y en el día de hoy tengo un invitado, el cual yo sé que trae palabra de Dios, el cual yo sé que trae palabra para levantarte, para restaurarte. Pero yo quiero que sea él mismo quien se esté presentando. Dios le bendiga, varón. Amén, amén. Te bendiga, pastora. Miguel Antonio Los Santos, amén. Un placer estar aquí. Vamos a lo que Dios nos trajo, amén. Nos congregamos en la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Proverbio 21:31, el pastor Analida Rosario de Álvarez, amén. Estamos felizmente casados, glorificado sea el nombre del Señor, y vamos a predicar, vamos a dar el contenido que el Señor nos ha entregado el día de hoy, amén. Amén. Ya usted le escuchó. Hoy hay un contenido que yo sé que tú necesitas escuchar, pero también sé que lo necesitas compartir, porque sé que conoces a alguien que necesita escuchar lo que Dios quiere hablar a través de este invitado. Así que te invito a que le estés compartiendo, te invito a que comentes y también te invito a que le dé like, porque hoy es día de bendición para ti. Entonces, varón, ¿cuál es el tema que usted hoy nos va a dar? El tema del día de hoy es, aleluya, viene tu medianoche de camino. Gloria a Dios. Es el tema para el día de hoy. Viene tu medianoche. Vamos a compartir el día de hoy este tema muy abundante. Amén. Amén, amén. Entonces, cuéntenos cómo va a llegar la medianoche a nuestras vidas. Amén, aleluya. Vamos entonces a entrar rápidamente al tema. Hablando, cuando estaba, mientras me invitaron, dije, bueno, ¿qué íbamos a hablar? Estaba orando y el Señor me dijo, viene tu medianoche de camino. Gloria a Dios. Hablar de medianoche, cuando hablamos de la medianoche, estamos hablando, aleluya, de un trance donde mucha gente está durmiendo, mucha gente está descansando, pero mucha gente no entiende que en ese trance hay algo sobrenatural que empieza a acontecer, que no todo el mundo lo puede percibir. Entonces, para poder percibir eso, ¿qué tiene que acontecer? La Biblia establece, donde leímos, o sea, donde dice la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, la Biblia habla de que el apóstol Pablo, en el verso 22, dice que lo habían azotado. Dice la palabra que, porque él había reprendido un espíritu inmundo de una niña, dice la palabra que generaba ganancias a sus dueños. Y la palabra enseña que esta niña, el espíritu salió de ella. La Biblia establece, alabado sea el nombre del Señor, que cuando sale el espíritu, lo que generaban ganancias se sintieron mal. Y dice que acusaron al apóstol. Y dice la palabra que cuando lo acusaron, dice que lo azotaron. Y me sorprende porque cuando lo azotan, dice la Biblia que lo metieron, dice la Biblia, en la cárcel, lo guardaron. Dice la Biblia que lo metieron a lo profundo, más adentro. Y le aseguraron los pies con cepo. Ahora, lo sorprendente es que la Biblia dice que cuando pasa esto, dice la palabra que ellos estaban cantando himnos espirituales. Aleluya. O sea, que a pesar de que estaban bajo proceso, bajo guerra, hay un nivel espiritual que está a punto de manifestarse en medio de esa batalla, en medio de esa guerra. Así hay gente que están bajo guerra y batalla y están pensando que todo terminó ahí, cuando la Biblia revela que hay algo mucho mayor que está a punto de acontecer en tu vida. Hay algo sobrenatural que está a punto de acontecer en tu vida, pero hace falta que entres en batalla, que entres en guerra. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar y se pueda manifestar lo que en el mundo espiritual está a punto de manifestarse.
Amén, amén, eso es así y me llama mucho la atención. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia registra de que ellos habían echado fuera un espíritu inmundo. Es necesario que la audiencia que hoy nos está mirando entiendan que el enemigo va a buscar la forma de cómo vengarse. Muchas veces estamos orando, buscando del Señor y el enemigo levanta alguna situación a nuestro alrededor. Hoy quiero enseñarte este principio. A mayor búsqueda, mayor va a ser la venganza del enemigo para tu vida, pero hay una promesa de que Dios va a guardarte y de que Dios va a cubrirte de una manera sobrenatural. Amén, amén. Inclusive, cuando yo leo esta historia, yo me recuerdo, o sea, la guerra espiritual que he atravesado. En una ocasión estábamos en un retiro, un silicio de caballeros y una unción muy fuerte, pero esa búsqueda provocó que algo espiritual mucho mayor se levantara. Ahora, la Biblia dice que el apóstol, luego que es azotado, metido en el cepo, dice la palabra que allí empezó a cantar himnos espirituales. Lo sorprendente es que cuando esto acontece, hay algo que empezó a surgir. Dice la Biblia que mientras cantaba, dice la palabra que, aleluya, era a medianoche. Y wow, ¿y qué tiene la medianoche? ¿Por qué dice a medianoche? Y la Biblia dice también en el libro de Mateo capítulo 25, y a medianoche se oyó el esposo. Aleluya. Y dijo, wow. O sea, Jesús revela que a medianoche puede que tú el día entero hayas pasado guerra, batalla, dificultades, pero a medianoche hay algo sobrenatural que va a llegar a tu vida. Hay algo que a medianoche se va a manifestar, porque mientras, como dijo la pastora, mientras mayor sea tu búsqueda, mayor será la guerra, aleluya, pero también mayor será la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso él dice en el capítulo 20, o sea, Mateo 25, habla de la 10 vírgenes. Dice que estas mujeres estaban ahí, pero dice que a medianoche llegó el esposo. Aleluya. El acontecimiento mayor que Jesús pudo hablar, dice que a medianoche se manifestó. O sea, hablando el maestro. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, vamos a pasar adversidades, dificultades. Pero recuerda que a medianoche está la solución de toda dificultad que tú y yo tenemos que atravesar. Así es. Usted sabe que hay momentos en que el enemigo nos azota. El enemigo nos mete en cárceles financiera, en cárceles de enfermedad, en cárceles de contiendas, en cárceles de pleitos. Pero cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, esas cárceles son abiertas, porque tenemos que tener pendiente que el mundo espiritual está haciendo su trabajo a favor y en contra. Tenemos que tener pendiente de que nosotros debemos de tener siempre en cuenta una búsqueda masiva del Señor, porque el mundo espiritual está abierto. Usted hablaba y comentaba sobre la medianoche. La medianoche es apertura de muchas entradas espirituales, tanto del reino de los cielos como el reino de las tinieblas. Pero a medianoche, cuando nosotros clamamos y oramos, estamos provocando algo sobrenatural, algo que se vuelve visible del mundo espiritual al mundo físico. Amén, amén. Y es tan fuerte que Jesús habló en el libro de Lucas, cuando dice, ¿y quién de vosotros, teniendo un amigo que viene a medianoche y le pide, aleluya, dame 3 panes, aleluya, que tengo un amigo que me vino a visitar? Y dice la Biblia que por más que, o sea, no quisiera dárselo, nada más porque fue a medianoche, él se lo daría. Y entonces Jesús entra ahí mismo diciendo, pedid y se os dará, buscad y os hallaréis. O sea, a medianoche es el secreto donde tu batalla, tus dificultades van a ser resueltas. ¿Por qué? Porque a medianoche es el trance donde el mundo espiritual empieza a abrirse. A medianoche es cuando toda tu batalla, aleluya, tendrán sentido. Porque muchas veces estamos en batalla y pensamos que vamos a morir, que vamos en el desierto nos va a matar. Y Dios vino a decirte hoy que ese desierto no es para que tú mueras. Ese desierto es para que tú veas la mano de Dios grande obrando en tu vida. O sea, lo que la Biblia nos revela es que la medianoche es el trance, el lugar donde nosotros vamos a librar grandes batallas. ¿Por qué? Porque si vamos a la Biblia, dice la Biblia que cuando Jesús, yo leí esta palabra, yo me quedé atónito porque la había leído muchas veces y no le hubiese encontrado el significado. Gloria Jesús dice, sí, él no se lo daría, no porque es su amigo, sino por la impertinencia, o sea, por el momento, el tiempo, el lugar. O sea, la medianoche es el lugar perfecto donde encontrar nuestras victorias. Muchas personas hoy en día están pasando dificultades muy difíciles, dificultades lo cuales le impide avanzar y crecer. Pero hoy venimos a enseñarte que puedes lograr tu victoria cuando entras en la intimidad del mundo espiritual de Dios en la madrugada. En la madrugada puedes tener victoria, en la madrugada puedes
puede tener tu milagro. Y en el día de hoy queremos que tú escribas en los comentarios en qué momento tú te has encontrado durante la madrugada, cuáles han sido tus experiencias durante la madrugada y que compartas con esto, porque hay muchas personas que necesitan saber que va a llegar su medianoche, va a llegar el momento en que van a tener la victoria, va a llegar el momento en que van a decir a sus enemigos: te vencí, lo logré, llegué. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual de Cristo está abierto para que tú puedas entrar confiadamente. Amén, amén. Inclusive cuando hablamos de experiencias, todo aquel que ha conocido a Cristo tiene experiencias a medianoche. O sea, ¿por qué? Porque es un momento donde poca o muchas veces todos entramos. Porque la medianoche es el lugar de llamamiento, es el lugar donde tú y yo vamos a llorar a su presencia. Porque muchas veces somos heridos durante el día, golpeados, ultrajados. Pero de noche es el lugar donde nadie nos está mirando. Es el lugar donde nadie está ahí. Entonces encontramos ese lugar secreto donde podemos entrar en intimidad con Dios. Entonces en esa intimidad es la que va a hacer que el mundo espiritual empiece a abrirse a tu favor. Aleluya. Cada vez que ese mundo espiritual se abra a tu favor, entonces tienes un mundo entero de oportunidades. Aleluya. Las puertas cerradas se van a tener que abrir. Todo cuando tú entras en tu medianoche. En tu medianoche es cuando Dios va a traer las soluciones a nuestra Gloria vida. a Dios. Así es, así es. Y usted, hablando de esto, me llega algo a la mente. Y es que en el mundo espiritual somos conocidos. Exactamente. Pablo era conocido en el mundo espiritual. Y por eso el enemigo desde el mundo físico trató de detenerlo. El enemigo conoce quién tú eres en el mundo espiritual. Por eso en el mundo físico trata de detenerte. En una ocasión a mí me sucedió lo siguiente. Y es que yo estaba orando de madrugada y yo estaba pasando por una depresión. Y en esa depresión yo estoy orando al Señor porque me sentía nada. Como muchas personas hoy en día que se deprimen, que sienten que su vida no tiene salida aún dentro de la iglesia, amén, no ven soluciones en su vida. Y yo estaba orando al Señor, deprimida, llorando muchísimo. Y el Señor trajo a mí la palabra de Dios, donde el Señor le decía a Gedeón: ve al campamento de los madianitas y escucha allí lo que él tiene que decir. Y dice la Biblia que cuando él fue al campamento de los madianitas, uno le estaba contando un sueño a otro. Y la revelación del sueño no es otra cosa más que la mano de Gedeón, del Dios de Gedeón, sobre nosotros. Y así mismo el Señor me dijo: tú te ves pequeña, estás pasando por depresiones, pero en el mundo espiritual tú eres alguien importante. Tú eres alguien que tiene un peso. Entonces hoy yo quiero que las personas que hoy me están escuchando sepan que a pesar de la situación que están viviendo hoy en día, tú eres conocido en el mundo espiritual. Hay una sangre que es visible en el mundo espiritual y es la sangre de Cristo sobre ti, y que tu medianoche va a llegar. Ahora bien, tenemos que comenzar a profundizar y entrar de manera correcta a la medianoche. Porque si vemos, Pablo y Silas entraron con alabanzas y cánticos, o sea, entraron de una manera correcta. Y a veces pensamos que el mundo espiritual entra así. No. Hay que entrar de una manera correcta para poder recibir por lo que estamos clamando. Amén, amén, pastor. Inclusive hay un orden en el mundo espiritual que no se puede quebrantar. En el mundo físico podemos quebrantar el orden en cualquier momento, pero en el mundo espiritual el orden no se puede quebrantar. Inclusive yo recuerdo que en mis principios, cuando Dios me usaba terrible, o sea, yo llegaba a la iglesia porque yo vivía ahí en la iglesia. O sea, había un momento fuerte de mi vida donde yo tenía que dormir en la iglesia. El baño de la iglesia es pequeño y yo soy alto. Entonces tenía que agacharme para yo poder bañarme en la iglesia. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, pero si yo tengo familia, o sea, yo tengo dónde ir, tengo casa, tengo dónde ir, ¿por qué yo tengo que estar en una iglesia? ¿Por qué yo tengo que estar durmiendo en una iglesia? Y yo tenía unos zapaticos que yo le ponía un cartoncito cada vez que iba a ministrar, porque estaban rotos por debajo. Cada vez que yo oraba en la última silla de atrás, porque no quería que me vieran los dedos. Entonces, ese zapatico lo tengo arriba de la iglesia. Cada vez que yo lo veo, yo me acuerdo del proceso que yo he pasado. Gloria a Dios. O sea, porque tú estés en batalla, en dificultades, no quiere decir que Dios no esté contigo. Muchas veces Satanás viene acusándote: Dios no está contigo, mira, estás en proceso, estás en batalla. Y yo recuerdo que le dije: Señor, no aguanto más, hasta aquí llegué, voy a soltar todo. No voy a volver a predicar más tu palabra. Eran 3 camisas y 2 pantalones que tenía guindados en la iglesia, en el baño de la iglesia. Lo cogí y lo entré en un bultico. Y salí a las 6 de la mañana, dije: me voy de aquí, tengo dónde ir, tengo casa, no puedo estar más en una iglesia. Y recuerdo que cuando salí, un profeta que estaba orando, de repente salió de su habitación y salió a las 6 de la mañana y me dijo: escucha bien lo que Jehová te dice.
no te muevas hasta que Él no diga que te muevas. Gloria a Dios. Dios mío, Padre, te doy gracias, Señor. Y Él me dijo, si te mueves, habrá problema. Aleluya. Lo que Dios está haciendo, estás a punto de dañarlo. Prepárate que tu medianoche está a punto de manifestar. Padre, mi alma Gloria a te Dios. bendice. Aleluya. Tu medianoche está a punto de manifestarse. O sea, yo sé que tú estás bajo guerra, bajo batalla, pero te tengo noticia. Esa guerra está anunciando que hay algo próximo que está a punto de manifestarse en tu vida. Aleluya. Amén, así es. Sabes, hay muchas personas que tienen quizá la inquietud y dicen, ¿cómo yo puedo entrar a mi medianoche? ¿Cómo yo puedo lograr mi medianoche? ¿Qué usted le diría? Amén. Sencillo. La medianoche está esperándote. Wow, ¿cómo así, profeta? Sí, la medianoche te está esperando. ¿Por qué? Porque la medianoche, recuerda que es el lugar donde tú vas a obtener tu victoria. Aleluya. O sea, estás en batalla, pero tu medianoche es ese trance que tú vas a orar. A Jesús dijo a sus discípulos, ¿acaso no podéis orar conmigo una hora? O sea, lo que está revelando, que muchas veces queremos entrar en el mundo espiritual, pero no pasamos tiempo en el mundo espiritual. O sea, para que tú seas conocido en un lugar, tiene que la gente de ese lugar verte transitar por ese lugar. Así es. Amén. O sea, si tú no transitas por el mundo espiritual, no te van a conocer en el mundo espiritual. Así es, así Amén. es. Y es muy importante saber que toda batalla, cuando se está ganando, siempre va a venir una venganza. Amén. Eso es muy importante que hoy podamos tenerlo claro. Hay personas que quizás lo que están viviendo no es un proceso, no es un desierto, sino es venganza del enemigo, porque en algún momento le arrebataron alguna alma, en algún momento le dieron una palabra de aliento a alguien, en algún momento hicieron algo a favor del reino y el enemigo se levantó. ¿Qué usted me está diciendo, pastora? Te estoy diciendo que te entres a la medianoche para que el Señor comience a manifestar lo de Él en ti, para que toda venganza que ha venido en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, comience a ser deshecha, a desalojarse. Es necesario que entendamos que para entrar a la medianoche, comenzar a buscar a Dios de medianoche, hay que tener hambre. Exactamente. Sin hambre no podemos entrar a la medianoche. Esto no es cuestión de que yo deseo conseguir de Dios, esto es que yo tengo que tener hambre de Dios. Y el hambre entonces va a provocar la búsqueda, y la búsqueda va a traer su recompensa. Esto fue lo que Pablo y Silas provocaron. El hambre de Dios provocó que ellos cantaran himnos, alabanzas al Señor, y esto entonces trajo su respuesta. Amén. Que inclusive, pastora, recuerde que ellos son azotados, golpeados. O sea, luego que lo golpean y todo eso, dice que lo pusieron en lo más profundo de la cárcel. O sea, donde no da el sol. Y allí ellos quizá era para matar sus esperanzas. Era para que nunca más creyeran que iban a salir de ahí. O sea, yo sé que tú en ese momento quizás estás en un proceso donde no tienes esperanza. Tus esperanzas se están muriendo. Piensas que nadie va a llegar a ayudarte. Pero yo te tengo noticia. En ese lugar donde tú estás es donde Dios se va a manifestar. Ay, Padre, mi alma adora a Dios. En ese lugar donde tú estás es el mejor lugar para que tu medianoche se manifieste. Ay, Padre, mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque ese lugar, aleluya, es el lugar del proceso donde el diablo piensa que te mató, donde el diablo piensa que lo logró, te ultrajó, de ahí no vuelvas a levantarte. Pero te tengo noticias, ese lugar, el escenario que Dios va a usar para producir en ti un excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Así es, así es. Es necesario que entendamos que el mundo espiritual se rige por leyes y legalidades. Amén. Entonces debemos de darle la legalidad a Dios para que obre en nuestras vidas a través de la búsqueda constante. No es que de día no vamos a buscar al Señor, no es que de día no vamos a orar, pero la hora mejor o la mejor hora, el mejor tiempo de oración es la madrugada. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, por muchas razones. En el día hay mucho ajetreo. Exactamente. En el día hay muchas cosas que hacer, pero en la noche los niños están durmiendo, la esposa está durmiendo, ya todo está tranquilo, todo está ordenado para tú tener ese espacio con el Padre, ese momento con el Padre, donde tú sabes que nadie te va a llamar, donde tú sabes que nadie te va a buscar. Entonces es ahí donde tú comienzas a buscar del Señor y las puertas espirituales comienzan a abrirse, las puertas espirituales comienzan a manifestarse a tu favor. Amén. Es tan fuerte, pastora, que cuando Dios quiere que tú te manifiestes en el mundo espiritual a medianoche, Él mismo provoca circunstancias para que tú te despiertes a medianoche.
Muchas veces sentimos que no podemos dormir, queremos ir al médico, no, yo tengo insomnio, no puedo dormir. Es que Dios está provocando que tú a medianoche te levantes en pie de guerra, porque hay cosas que van a llegar a tu vida, pero Dios está provocando que tú te acerques al Señor. Así es. Que tú te acerques al lugar de batalla, al orden de batalla. Aleluya. ¿Por qué? Porque nadie en este camino alcanzará nada sin pelear. Así es, así es. Y llama mucho mi atención porque cuando Jesús se apartaba era de noche. Jesús se apartaba de la multitud, buscaba su espacio, buscaba su momento. Y él decía, voy a hablar con papá, voy a hablar con mi padre, porque él sabía que en ese espacio se abrían puertas espirituales. Momentos antes de Jesús ser entregado, él comienza a orar. ¿Pero por qué? Porque necesita ser fortalecido. Él dice en la Biblia que él dice, Padre, pasa de mí esta copa, tengo miedo. Como ser humano que era en el momento. Entonces, en muchas ocasiones, quizá usted se siente así con miedo, se siente así con incertidumbre, con angustia del corazón. Y yo te invito en el día de hoy que comiences a conocer el mundo espiritual. Conocemos mucho el mundo físico, sabemos cómo se mueve el mundo físico, pero aprendamos a conocer el mundo espiritual, porque somos primero espíritu antes que carne. Somos personas espirituales antes que carne. Entonces, cuando comenzamos a manejarnos y a conocer el mundo espiritual, entonces vamos a comenzar a tener victoria. Vamos a saber lo que es una guerra, lo que es una batalla, lo que es un proceso, lo que es un desierto. Cómo poder hacerle frente a todas estas situaciones. Pero es necesario que entendamos que nuestra medianoche ya está por llegar. Amén. Entonces, ¿qué pasaría con esas personas que están pasando por depresiones, por situaciones difíciles que no han podido lidiar? ¿Qué usted podría decirle? Amén. Bueno, estas personas que estaban bajo esa guerra de depresión, lo único que le puedo decir es que a medianoche tu problema se va a resolver. O sea, la medianoche es la que te dará la confianza con el amado, con el Dios del cielo. Y lo único que la depresión no soporta es alguien que esté cargado de gloria. Es alguien que esté cargado de su presencia. Y en la medianoche es donde tú vas a adquirir esa confianza en su presencia. Aleluya. Nadie que esté con su presencia tendrá miedo. Por eso la Biblia revela que a Adán en el huerto no le hacía falta nada. Adán en el huerto no tenía miedo. Por eso cuando Dios lo encuentra dice, wow, pero Adán, ¿y qué pasa? Pues ¿cómo que tú tienes miedo? O sea, ¿cómo que tú escuchas mi voz y tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, no importa que la tierra tiemble. Por eso cuando el apóstol dice la Biblia que la simiente de la cárcel se movió, ellos estaban cantando himno de alabanza normal. Porque ellos entendían que era la evolución, la presencia de Dios, la que estaba sacudiendo la cárcel. O sea, tu momento de depresión, tu momento de dificultad, se van a acabar cuando tú aprendas a vivir en el mundo espiritual. Amén, así es. Así es, eso es muy importante. Usted comentando esto llega a mi memoria algo y es lo siguiente. En una ocasión yo estaba predicando en un lugar donde operaba mucha la brujería, operaba mucho la hechicería. Era un lugar tenebroso, de verdad. Una ciudad aquí en Santo Domingo donde poder entrar. Y nos tocó predicar allí. Recuerdo que cuando terminamos de predicar, yo le dije a mi esposo, vámonos rápido porque ya la noche está cayendo. Y estamos en un lugar donde las tinieblas operan de una manera sobrenatural. Y recuerdo que en el camino que nosotros íbamos regresando, pues los frenos de la guagua se nos fueron. Ya estábamos entrando ya 1:00 de la medianoche, porque era un campo de República Dominicana. Los frenos de la guagua se nos fueron. Me dice mi esposo, los frenos se están yendo, no puedo frenar. Y yo comencé a orar, a interceder durante esa madrugada que nosotros veníamos en camino para la casa, porque espíritus inmundos nos habían perseguido. En contra de que nosotros pudiéramos llegar. ¿Por qué? Porque en aquel lugar hubo victoria. Entonces es necesario que tú entiendas que donde hay victoria, el enemigo va a buscar la forma de atacarte. Gracias a Dios llegamos con bien a la casa y hoy podemos contarlo de testimonio. Pero si no tenemos conocimiento del mundo espiritual, quizás nos ponemos a llorar, nos desesperamos, gritamos y quizás hubiésemos hasta chocado. Entonces es necesario que tú te actives en esta hora, te actives en este momento, comiences a compartir, comiences a comentar, comiences a darle like y entender que tu medianoche está por llegar. De que vaya allá y le diga, no Señor, yo necesito que algo pase en mi vida, que el de repente de Dios llegue a tu vida porque el Señor está presto. Hermano y hermana que me escuche, y tu situación que tiene tantos años viviéndola, padeciéndola y quizás si comienza a buscar a medianoche puedas ver la solución de ella. El maestro te está esperando. El maestro quiere que tú te acerques más a él, que tú busques de él. Y quizás también hay personas que oraban antes de medianoche. Amén. Y ya no oran.
Entonces, ¿por qué usted cree que como que esta cosa ha venido sucediendo? Personas que antes eran fervientes durante la madrugada, pero ya de repente ya no oran, ya le coge el sueño, dice voy a poner la alarma a las 3 de la mañana y se quedan durmiendo. ¿Qué usted cree que ha venido sucediendo a estas personas? Amén. Inclusive es un problema que diríamos el 95, el 50, 70% de la iglesia ha atravesado. ¿Qué pasa? Cuando tú eres alguien que ya adquiriste o creaste una actividad de madrugada, cuando tú dejas de hacerla, tu cuerpo, tu espíritu te lo demanda. O sea, tú te despiertas, pero tu cuerpo te dice no, ya no lo hagas. O sea, muchas veces hacemos más caso a nuestro cuerpo que a nuestro espíritu. Y por eso muchas veces vivimos una vida de dejadez. La dejo ahora por ahorita, voy a hacer ahorita, voy a hacer después. O sea, cuando vivimos dejando para hacer después, o sea, la Biblia dice que no dejes para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, muchas veces Dios nos está demandando que entremos en el mundo espiritual ahora y nosotros decimos, no, vamos a entrar ahorita, porque ahora está haciendo eso. Es cuando Dios te demande, Dios te está llamando para que tú entres. O sea, mucha gente hoy en día han cambiado la rutina. ¿De cuál? De entrar en el mundo espiritual. Era gente vigente en el mundo espiritual. O sea, tú nada más mencionabas su nombre, en cualquier lugar que tú mencionabas ese nombre, los espíritus lo conocían. Dicen, no, espérate, esa es la fulana. Ella para orando a tal hora de la madrugada. ¿Por qué? Porque los espíritus conocen a la hora que tú entras en el mundo espiritual. Así es, eso es muy importante. De hecho, nosotros tenemos herramientas para entrar en el mundo espiritual. Pablo y Silas, las herramientas de ese momento era la adoración y la alabanza. Amén. El Señor nos da herramienta para cada batalla. Otro principio que quiero que usted hoy aprenda, que para cada batalla el Señor te da las herramientas y los recursos de cómo afrontar esa batalla en el mundo espiritual. En ese momento, para Pablo y Silas, los recursos y las herramientas eran la alabanza y la adoración. Amén. Quizás en otro momento el Señor te va a dar otras herramientas. ¿Cómo cuáles, pastora? Bueno, el Señor puede darte las herramientas de atar y reprender, de desechar, desalojar, de quitar o aún de poner. Es necesario que tú entiendas que cada batalla en el mundo espiritual trae sus herramientas. En ese momento, Pablo y Silas estaban pasando una situación espiritual muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque estaban batallando con el área física de sus heridas, pero también estaba batallando con las influencias demoníacas, porque hay influencias demoníacas durante la madrugada. Hay influencias demoníacas durante la madrugada que impiden a veces que uno se conecte a orar. A veces uno quiere orar y quiere orar y quiere orar, pero caramba, a veces se nos impide. Entonces, ¿qué usted cree que podemos hacer cuando queremos orar de la madrugada, pero no podemos hacerlo? Como que hay un bloqueo. ¿Cómo yo puedo desbloquear el ambiente? Amén. Sencillo, bueno, en mi caso yo uso siempre la estrategia de cambiar de rutina. Muchas veces queremos orar de rodillas, pero de rodillas no podemos orar porque no dormimos. Y quiero orar, pero siento batalla, o sea, tengo demasiado sueño. Y lo que tú tienes que hacer es cambiar de rutina. O sea, buscar estrategia para orar. O sea, si yo no puedo orar de rodillas, yo me paseo en la habitación y empiezo a orar a Dios. Porque el secreto es darle el tiempo que yo tengo que darle al Señor. Amén, así es. Porque muchas veces queremos bendición, queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no le dedicamos el tiempo que tenemos que dedicarle al Señor. O sea, si tú al Señor le dedicas el tiempo que tiene que dedicarle, el Espíritu entonces te dedicará a ti el tiempo que tiene que dedicarte a ti. Amén. O sea, el mundo espiritual, como decíamos ahorita, es tan ordenado que muchas veces creemos que a veces cambia de curso o cambia de orden. Nunca cambia de orden. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es sencilla y tiene sus reglas. Amén. O sea, las reglas son que tú y yo tenemos que entrar, pero ¿cómo? En adoración. O sea, con un corazón contrito y humillado. Preparado para ir a adorar. Amén. Amén. Y ese es el secreto, la adoración. Es el secreto para entrar en el mundo espiritual y peleando otras batallas. Amén, amén. Es muy importante también decir que hay personas que han querido entrar al mundo espiritual mediante la oración de madrugada, pero como que no conectan, no pueden conectar. Y muchas veces pasa porque queremos que las cosas pasen rápidamente, pero todo lleva un tiempo y la persistencia y la determinación van a provocar un conocimiento sobrenatural en nuestras vidas. Si tú estás bajo esa batalla de que dice, wow, yo quiero orar de madrugada, yo me he levantado a orar a la medianoche, pero no puedo conectar, hoy quiero recomendarte que persista y que seas determinante hasta que puedas ver lo que Dios tiene para ti. Pero también es necesario de que tú entiendas de que Dios tiene propósito para tu vida y que en las madrugadas puede ser entregado ese propósito. Amén. Porque hay luchas espirituales.
La Biblia registra en el libro de Génesis que cuando estaba Lot trancado en su casa con los ángeles, afuera había una batalla. Amén. Se habían despertado espíritus sexuales que querían derribar la casa de Lot, pero los ángeles desde adentro de la casa de Lot batallaban contra esos espíritus sexuales y dice la Biblia que hasta la mañana, hasta rayar el alba. Ahí rápidamente los ángeles dijeron, Lot, recoge, porque es el tiempo de irnos, porque ya pasó la vigilia, ya pasó el tiempo de nosotros estar aquí. Entonces, es necesario que tú entiendas de que hay espíritus que se levantan en tu contra. Hay espíritus que durante la madrugada se despiertan para atacarte, para molestarte, para causar caos en tu vida. Entonces, ¿qué puedo yo hacer cuando esos espíritus se le pierdan de madrugada mayormente para causar daños y caos en mi vida? Amén. La palabra clave para este escenario sería persistencia o resistencia. Lo único que los espíritus nunca van a poder soportar se llama resistencia. Porque la resistencia es la capacidad de soportar a pesar de que tu cuerpo quiera desistir. O sea, cuando tú y yo resistimos, aleluya, y seguimos persistiendo en la oración, los espíritus van a tratar de detenerte. Van a hacer todo para que tú te levantes en la oración. Pero es porque saben que esa oración está siendo eficaz. Esa oración está provocando que el cielo se detenga. Esa oración está haciendo que alguien de tu familia, por más inseguro que esté ahora mismo, esté siendo protegida. La oración es tan fuerte que cuando tú estás orando, tú sientes que siempre va a haber algo que trate de despertarte, de que tú sueltes la oración. Pero es porque está haciendo efecto en el mundo espiritual. Si no está haciendo efecto, tú vas a orar horas y horas. Pero cuando está haciendo efecto, siempre habrá algo que te trate de detener para que la oración se detenga. Aleluya. O sea, lo que te estoy diciendo es que si no puedes orar, si tienes batalla para poder orar, para poder entrar en el mundo espiritual, es porque cada vez que tú oras, las cadenas se rompen. Amén, eso es así. Comparte esta programación, comparte porque es muy importante de que otros puedan ser edificados a través de esta palabra. Llegará tu medianoche, llegará el tiempo en que Dios hará grandes cosas en tu vida y escribe en los comentarios tus experiencias. Queremos saber tus experiencias que has tenido durante la madrugada. Queremos saber qué han pasado durante la madrugada en tu caso o en alguna persona. Pero hay un principio que también queremos traer en este día, en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual, y es que en las madrugadas o en el momento de orar hay que apagar el alma. ¿Cómo así, pastora? ¿Cómo yo debo de apagar el alma? Muchas veces cuando estamos orando, tenemos en nuestra mente todas las cosas que tenemos que hacer. Exacto. Muchas veces cuando estamos orando, tenemos en nuestra mente las cosas que vamos a hacer cuando amanezca. Entonces, esto es una interferencia para tú conectarte con el mundo espiritual. Esto es una interferencia que impide que tú puedas conectar y quizás es lo que te está pasando. Quizás por eso tú no has podido orar de una manera efectiva durante la madrugada y quizás por eso tú no has podido ver los beneficios de orar a medianoche. Porque quizás en el momento de orar estás pensando en tu tristeza, en tu dolor, en tu deuda, en las situaciones que tú estás viviendo y no puedes conectar. Pero ¿cómo apagamos el alma? Apagamos el alma cuando esos pensamientos los desechamos. Cuando nos concentramos, cuando pensamos, yo estoy aquí para orar, estoy aquí para clamar. Y verás que tendrás gran efectividad. Pero ¿de qué otra forma uno también puede apagar el alma? Amén. Muy buena introducción esa, apagar el alma. Amén. Cuando nosotros estamos orando, es cierto que muchas veces tenemos muchas aflicciones y entramos en los pensamientos, entramos en cosas que nos interfieren en lo que se llama la oración. Jesús denomina la oración como el teléfono para hablar con Dios. O sea, nadie que quiera hablar conmigo puede hablar conmigo y estar conectado con otra gente. Así o sea, eso está molesta cuando tú sabes que alguien está hablando contigo y está pensando y hablando con alguien más. Entonces, ese es el secreto de Dios. Cuando tú y yo estamos hablando con Dios, tenemos que dedicarle esos minutos solamente a Dios completamente. Que nuestra mente esté vaciada. O sea, que todo lo que es nuestro pensamiento esté solamente enfocado en el momento de la oración. Amén. O sea, ese es el secreto del orar de madrugada y nadie, escúcheme todo aquel que me está escuchando ahora, nadie que ha orado de madrugada puede decir que no ha tenido resultados. Gloria a Dios. Porque el orar de madrugada se llama romper con las pautas, las cadenas, las batallas que te tratan de detener. El mundo espiritual de madrugada se hace sensible para todo aquel que quiere entrar.
Escuche bien. O sea, si tú estás en batalla, si tú estás en guerra, es porque en el mundo espiritual hay algo que tú estás haciendo, que estás rompiendo. Hay algo que tú estás haciendo que está marcando la diferencia en el mundo espiritual. O sea, por eso hoy hacemos el llamado hoy a entrar en el mundo espiritual. El mundo necesita que tú y yo estemos adentro del mundo espiritual. Así es. Así es. Lo que está pasando en la tierra está necesitando que haya gente que sean más espirituales que físicos. Amén, así es. Eso es muy necesario. Y que realmente uno logra tener muchas experiencias. A mí me ocurrió orando a medianoche. Yo estaba orando a medianoche y el Señor me insta y me dice, comienza a orar por tus hijos. Oye, la importancia de comenzar a buscar a Dios y escuchar a Dios aún en las madrugadas como también en el día. Amén. Y yo estaba orando al Señor y oraba al Señor. El Señor me dijo, comienza a orar por tus hijos, pero en específico por mi hijo mayor. Pues yo comencé a orar por mi hijo, no sé por qué. Yo, bueno, Señor, tú me mandaste a orar. Esto es una puerta donde está abierta. Tú sabes lo que está pasando. Y comienzo a orar por mi hijo. Pues para decirte que en la mañana mi hijo sale a montar bicicleta. Cuando mi hijo sale a montar bicicleta, pierde los frenos de la bicicleta y se estrella contra una pared. Pero mi hijo comenta y dice que él sintió como alguien, el manubrio de la bicicleta se lo dobló y lo que hizo fue que se deslizó. Oye, la importancia en el día de hoy de orar y mayormente orar en las madrugadas, porque allí el Señor te va a revelar los planes del enemigo. Allí el Señor te va a revelar las estrategias que el enemigo tiene en tu contra y en contra de tu familia. Si yo no hubiese sido obediente, digo, no, este es el momento de clamar en la madrugada, algo está por acontecer en la mañana, mi hijo quizás hubiese pasado un accidente, porque adelante había una calle transitable por vehículos. Entonces en el día de hoy quiero motivarte. Estamos hablando de la madrugada, de que tu madrugada va a llegar, y en el día de hoy quiero motivarte de que debes de levantarte a orar, pero también debes de compartir esta programación, porque hay personas que necesitan saber que tienen que orar de madrugada. Tú que conoces a alguien que está pasando situaciones difíciles, necesitamos que ellos entiendan que deben de orar de madrugada. Así que comparte esta programación. Amén. Porque sé que esto ha sido de bendición para ti. Amén. Comparte, ha sido de bendición. Amén. Y que el orar de madrugada, amén, siempre será de beneficio para nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Todo nuestro entorno será bendecido si somos personas de oración de madrugada. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Estuvo contigo la pastora Johanny Mejía y yo sé que esto ha sido de bendición para ti. Yo sé que este segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, ha abierto tus ojos, ha abierto tu entendimiento. Y es necesario que otras personas también sus ojos sean abiertos y también su entendimiento. Así que comparte esta programación, dale like, pero también comenta tus experiencias. Recuerda que estamos aquí en Excelencia Cristiana Televisión para edificar tu vida, para ensancharte y enseñarte el mundo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.